Hoy es viernes 7 de abril del 2017. Comenzamos un nuevo ciclo en el Ateneo Cruz del Sur. Tenemos esta nueva plataforma de videos. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Olmos Gaona. Él es historiador, es asesor del Senado de la Nación, fue asesor del presidente Rafael Correa del Ecuador, asesor del Ministerio de Deuda Pública y Tratados Internacionales del mismo país. Y bueno, Alejandro, hoy vamos a hablar un poco, nos va a contar un poco de su perspectiva de la realidad actual de Argentina. Venimos de un cambio de gobierno de unos 12 años a uno nuevo, cuyo emblema era el de Cambiemos. Sin embargo, parecía ser que poco ha cambiado. Hay estructuras que no cambian, no se modifican, y creo que nadie mejor que Alejandro Olmos Gaona para explicarnos esta realidad. Este es un tema, Pedro, que siempre me ha interesado, el tema de los cambios, ¿no? Porque a veces son cambios de discurso, no cambios de realidad. Y últimamente me he empezado a ocupar de seguir a ver qué era lo que se cambiaba o no. Una de las cosas que me llamó la atención es que cuando vino la dictadura cívico-militar en el año 1976 se dictaba una serie de leyes, reforma del Código Procesal para probar la jurisdicción extranjera, una ley de entidades financieras, una ley de inversiones extranjeras, una reforma de la Carta del Banco Central, y todo un conjunto de leyes para favorecer los intereses transnacionales, claramente. Además, se dictaron montones de otras leyes, el régimen penal de la minoridad, es decir, subsidios para personas de las Fuerzas Armadas, bueno, un conjunto de leyes, miles de decretos. Viene la democracia. Entonces se supone, como viene la democracia, con todos los discursos democráticos, todo eso iba a ser cambiado. No solo no fue cambiado, sino que todas las decisiones de política económica se enmarcaron en las leyes económicas de la dictadura fundamentalmente. Cuando vino el kirchnerismo en el año 2003, con su discurso progre, y donde empiezan los juicios a los militares, me llama la atención que sigan esas mismas leyes. Se presenten proyectos en el Congreso para cambiarlas y fracasen, porque el kirchnerismo tiene mayoría en ambas cámaras. Entonces, la inversión extranjera, el funcionamiento del Banco Central, la ley de entidades financieras es exactamente la misma que va a seguir rigiendo hasta el día de hoy, y pareciera que a pesar de los cambios, es decir, eso dictado en el año 1976, nadie lo ha querido modificar. Y esto tiene que ver no solo con la estructura legal, que por supuesto es la que permite hacer una cantidad de negocios, sino que yo creo que el verdadero paradigma es la deuda externa pública, que empezó en el 76, vino Alfonsín en el 83, la refinanció, siguió adelante, vino Menem, y todos los gobiernos hasta el actual se limitaron a pagar y a respetar los compromisos de la dictadura. Entonces lo que me llamó la atención es, pareciera que los autores del plan económico, los autores de ese cambio enorme que hubo en la Argentina a partir del 76, fueron únicamente los militares, y los civiles no tuvieran ninguna responsabilidad. Y es así que todos los ministros civiles de la dictadura, porque no nos engañemos, a veces dice dictadura militar erróneamente, hubo intendentes civiles, embajadores civiles, gobernadores civiles, es decir, toda una estructura, y por supuesto ministros civiles que manejaron la economía del país, como José Alfredo Martínez Diego, Lorenzo Sigó, presidente del Banco Central como Julio González Solar, es decir, Domingo Felipe Cavallo, que después volvieron de nuevo a la función pública, ¿no? Entonces, es decir, esto de los cambios es más que todo un discurso que no corresponde a la realidad. Entonces, a mí lo que me interesa es plantear esto de decir por qué no se quiere cambiar. Una de las cosas fundamentales ha sido el tema de la jurisdicción extranjera. Es decir, que mucha gente desconoce que el primero que autorizó la prórroga fue el presidente Perón a través de una ley, la ley 20.548, que promulgó el 7 de noviembre del año 1973, votada mayoritariamente por la totalidad del Congreso, radicales, justicialistas, etc. Después
el régimen militar, que modificó el Código Procesal para autorizar la prórroga, y después todos los gobiernos, que sobre la base de esa legislación, siguieron sometiendo al país a la jurisdicción de los tribunales de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el cambio? Algunos dicen, bueno, no, pero es porque lo exigen los acreedores internacionales. Pero bueno, un país soberano que se precie de un Estado soberano, es decir, tiene que decir, señores, présteme plata, pero en estas condiciones. Y si no hacen estas condiciones, directamente no aceptarlo. Pero pareciera que, casualmente el otro día estaba leyendo un trabajo de una reunión reservada de Perón con los gobernadores en 1952, cuando Argentina está pasando un momento bastante difícil, y le dice a los gobernadores, señores, no voy a pedir ningún empréstito, porque los empréstitos van a significar que la Argentina empiece después a tener problemas insolubles. Entonces tendremos que ajustar los cinturones, producir más, es decir, no despilfarrar tanto, pero empréstitos no. Bueno, pareciera que en este momento, con el gobierno de Macri, que el año pasado invirtió 48.500 millones de dólares, en lo que va de este año 20.000 millones más, todo eso no tiene vigencia y nos seguimos endeudando. Y nos seguimos endeudando para pagar gasto corriente, para que el déficit fiscal no sea lo que es, y de esa manera seguimos condicionando nuestra economía a los acreedores extranjeros y a otros poderes. Claro, cuando uno habla, Pedro, de estos poderes, algunos terminan diciendo que estás con una visión conspirativa o tremendista, ¿no? Mi experiencia en el Ecuador como asesor del presidente, como conocer qué es lo que se podía hacer con los acreedores, me llevó a conocer los entretelones del sistema financiero, de los poderes que se manejan, y me di cuenta que si hay voluntad política se los puede enfrentar porque hay elementos para hacerlo. Ahora, si uno se queda y dice no se puede hacer otra cosa, esa especie de cosa que tenemos metida en el cerebro, otra cosa no se puede hacer, indudablemente no hay posibilidades que las cosas cambien. Y no solo cambia la estructura legal, cambia la forma de hacer los negocios, porque en este momento Macri va a celebrar contratos nuevamente para invertir en Vaca Muerta, que son contratos parecidos a los que hizo la señora de Kirchner en el año 2013. Y cuando se firmó el contrato con Chevron y con Dow Chemical, contratos secretos que el gobierno de los Kirchner se negó a entregar, y a través de una acción de amparo que hizo el ex senador Romero Giustiniani, conseguimos que la Corte ordenara. A pesar de la orden de la Corte, el gobierno de Macri dijo que no se mostraron los contratos. Hubo que esperar 8 meses a través de una serie de artilugios legales para que... Entonces, esas continuidades estructurales son las que vemos que hacen que la Argentina siga dentro de un esquema y no salga de ese esquema. Bien, el problema de la deuda externa tan criticada hoy por la oposición, que estamos hablando del kirchnerismo como oposición fuerte, hoy se lo critica mucho a Macri, quizás pareciera no tener memoria o desconocer lo hecho en materia de deuda por el kirchnerismo. Claro, lo que pasa es que los kirchneristas dicen que en ese momento la Argentina se desendeudó. Y para mí desendeudarse es pagar una deuda y no deber más. Ahora, si vos le sacás plata al ANSES, al Banco de la Nación, al Banco Central y a otras oficinas del Estado para pagar los acreedores extranjeros, estás cambiando de deudor. Por supuesto que el cambio de deudor significa que podés bicicletear al Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, podés bicicletear a los jubilados, a los inversores del Banco de la Nación. O sea, es como que la deuda podés manejarla un poco mejor, pero la deuda sigue existiendo. Y la prueba es que, según la señora de Kirchner, se pagaron desde el 2003 hasta el 2013 191.000 millones de pesos, de dólares. La deuda en 2003 era de 171.000 y habiendo pagado 191.000, los Kirchner dejaron una deuda de 240.000 millones de dólares. Y ahora, por supuesto, Macri la ha aumentado y la va a seguir aumentando exponencialmente. Es decir, yo no sé si es falta de memoria o esa visión sectaria, que es lo que hablamos hace un rato. ¿Por qué? Porque se critica a Macri porque somete a la Argentina a Gran Bretaña. Lo mismo hizo Cristina, lo mismo hizo Néstor Kirchner. Se critica a Macri por el feroz endeudamiento. Y cuando veo esas críticas digo, pero perdón, estos señores se olvidan que la ley de pago a los buitres
que marcó todo el proceso de endeudamiento fue aprobada por la mayoría del Senado de la Nación y por la mayoría de la Cámara de Diputados. En el Senado el Frente para la Victoria tenía mayoría y en la Cámara de Diputados era uno de los bloques más importantes y aprobaron todos eso. Y finalmente, ahora en el presupuesto le autorizaron a Macri también a endeudarse de la manera que se está haciendo. Entonces, te das cuenta que es una crítica falaz. Es una crítica, es decir, que por supuesto, claro, los maestros, profesores, los arquitectos, ingenieros no tienen por qué saber estos mecanismos de la deuda, pero se engaña a la gente, es decir, y se dicen cosas que no son.